Buenas, pues vamos a continuar con la segunda píldora de este curso y quiero hacer como una pequeña recapitulación de todo lo que tratamos en la primera antes de continuar. Y lo hago con estas pancartas que me he ido inventando con mi letra horrible. Vale, como os decía, yo pienso o quiero concebir un espectáculo y de ahí el título del curso, del espectáculo en vivo como una máquina. Y hablo del espectáculo en vivo y inserto el teatro dentro de esa máquina que es el espectáculo en vivo. Esta máquina, que es el espectáculo en vivo, es una máquina diseñada para seducir. ¿En qué sentido seducir? En el sentido de atraer la atención para provocar emociones y generar significados. Todo esto que es muy básico, a mí me parece muy importante. Las primeras preguntas, o las preguntas más básicas, me parece importante estar volviéndonos a hacer cada vez, porque la respuesta a esas preguntas va variando, aunque las preguntas permanezcan. Y esa respuesta está condicionando nuestra manera de relacionarnos con nuestra actividad y de posicionarnos en ella y ante ella. En fin, como os decía, lo que intenté en la clase anterior es explicaros el funcionamiento, desde mi punto de vista, de esa máquina llamada espectáculo en vivo. Y como os contaba, un espectáculo en vivo, o esa máquina llamada espectáculo en vivo, tiene 4 elementos. Para que sea espectáculo en vivo necesitamos que un público y unos ejecutantes claramente diferenciados compartan un espacio y un tiempo. Si cualquiera de estos 4 elementos no está, o no se comparte, ya no existe espectáculo en vivo. Y hablando de espectáculos en vivo, planteaba una clasificación muy básica, que es que hay 2 tipos de espectáculos en vivo. Aquellos en los que no interviene la ficción y en los que, por tanto, público y ejecutantes comparten solamente un espacio y un tiempo y fin, no hay un nivel ficcional. Y aquel espectáculo en vivo en el que sí interviene la ficción, que el representante máximo es el teatro, como os decía la semana pasada, la píldora anterior, sus familiares, la ópera y el ballet. Es decir, siempre que en un espectáculo en vivo interviene un elemento ficcional. Y lo que ocurre aquí, como os explicaba en la píldora anterior, es que se duplican los 4 elementos. Es decir, que hay una instancia, obviamente no desaparecen al estar en un espectáculo en vivo los 4 elementos reales, espacio, tiempo, público y ejecutante, pero la ficción genera otro nivel, efectivamente ficcional, en el que cada espacio, aparte del real, hay un espacio ficcional, un tiempo, etc. En cualquier caso, como decía, esto es una recapitulación y la clave es, o si queréis mirarlo con un poco más de atención, sería en el vídeo 1. Vale, no nos interesa tanto, estos 2 modelos nos interesan, como cualquier modelo de explicación de la realidad, no agotan la realidad y casi nunca se dan puros, casi siempre se dan híbridos y con muchos matices, pero sí que nos sirven un poco para colocar, no solo colocar esta tipología muy básica de espectáculos en vivo, sino también para entender, o desde mi punto de vista entender, gran parte de las revisiones que obviamente desde antes, pero al menos, como más fuertemente a partir de los años 70 y 80, se hace sobre el modelo, el tipo ficción, el tipo en el que interviene la ficción y se duplican los 4 elementos. Es decir, cada vez hay más resistencia o más desconfianza respecto a ese modelo. Entonces siempre entenderéis, podréis observar que toda reformulación de la escena teatral está vinculada a la puesta en crisis de esa duplicación del elemento ficcional frente al elemento real. De hecho, mucha danza-teatro lo que hace es intentar eliminar en la mayor medida posible el elemento ficcional. ¿Vale? Me parece importante, y esto es un poco salirnos de lo que os quería contar, pero creo que es importante, que esto no ocurre porque sí. O sea, cuando se desconfía de un modelo de representación, no se hace por una cuestión simplemente de que nos hemos aburrido de ese modelo, sino casi siempre hay motivos culturales, sociales y políticos que provocan esa puesta en cuestión de un modelo de representación.
y pongo un ejemplo ahora cinematográfico, cuando aparece el neorrealismo en Italia, el neorrealismo no es solamente un cuestionamiento en el sentido de, no, nos parece que como se está construyendo la narrativa cinematográfica, no nos gusta y vamos a cambiarla, sino que realmente hay un discurso político, ideológico, social y cultural que cristaliza en esa forma, que la forma nunca está separada de la realidad que la crea. Y antes de entrar, que es lo que haremos sobre todo en las 2 últimas píldoras, entrar a intentar entender esa máquina especial que tiene, en la que interviene la ficción y cómo seduce esa máquina en la que interviene la ficción dentro del espectáculo en vivo, o sea, dentro de esta gran tipología, cogemos el espectáculo en vivo que sí tiene ficción y vamos a ver cómo seduce al público. Entonces, las 2 píldoras que quedan, lo que haremos será intentar explicar desde mi perspectiva cómo funciona esa máquina. Pero antes todavía quiero haceros un par de apuntes. Primero, que estos 2 extremos de ficción, de duplicación absoluta de elementos con la ficción o no duplicación en absoluto, y que todos los 4 elementos son solo y exclusivamente reales, nos sirve también para entender algunas veces a los intérpretes. Hay intérpretes cuya personalidad es tan arrolladora que diluye el personaje y parece el intérprete siempre está en primer plano, y hay intérpretes camaleónicos que a lo que aspiran es a desaparecer y que solo esté el personaje. Y estos 2 extremos, nuevamente lo son, no son buenos ni malos, son 2 maneras de colocarse. Pero lo que sí me parece importante como intérprete, ahora que estamos entendiendo, o espero que estemos entendiendo el mecanismo del espectáculo en vivo, de esta máquina de seducción, nosotros y nosotras como intérpretes somos también máquinas humanas de seducción dentro de esa gran máquina que es el espectáculo en vivo. Y como máquinas está bien que nos conozcamos a nosotras mismas. Es decir, que lo que yo creo, lo he ido comprobando en mis clases de dramaturgia y también de interpretación, es que no tenemos que convertirnos en otra cosa que lo que somos. Lo que tenemos es que profundizar en lo que somos, más que aspirar a dejar de ser lo que somos para ser otra cosa. Entonces, igual somos intérpretes muy dúctiles, que somos muy capaces de invisibilizar nuestra propia personalidad para que el personaje aparezca con mucha más fuerza, o somos intérpretes con mucha personalidad, que siempre va a estar nuestra personalidad en primer término. Y no está, insisto, ni mal ni bien, pero lo importante es saber conocerte a ti mismo, como pedía Sócrates. Una vez entendido o planteado todo esto, me interesa que veamos, os invito a que veáis que al final cada espectáculo en vivo es un juego que se propone al público. Y voy a intentar explicarlo. Al final, y eso desde mi punto de vista ya es dramaturgia, aunque a veces sea inconsciente o aunque nadie la asuma como tal. Quiero decir, cuando tú estás, cuando un grupo de música o un solista está planteando un concierto, toma una serie de decisiones que para mí son dramatúrgicas porque implican qué canciones se tocan, cuáles no, y en qué orden. Es decir, la primera intervención dramatúrgica básica es qué va a haber, qué se va a colocar en la escena, qué no, y en qué orden se va a hacer. Y esto ya es una decisión dramatúrgica, y eso está planteando de alguna manera unas ciertas reglas del juego que el público no conoce, pero que va intuyendo y conociendo durante el desarrollo del concierto. Y de alguna manera cualquier espectáculo, cualquier texto teatral, cualquier espectáculo teatral en el que se interviene la ficción, también es un juego que se está proponiendo al espectador. El juego más habitual, al que yo llamo la máquina aristotélica, porque la poética de Aristóteles fue la primera vez en que se intentó describir, la máquina aristotélica es un tipo de juego del que, como os decía, hablaremos en las 2 píldoras que quedan. Pero hay muchos otros juegos. Y
Aquí os invito a que leáis, si os apetece, un artículo de Javier Daute que se llama Juego y Compromiso, que creo que es un artículo bastante esclarecedor sobre esto que digo y que por lo menos a mí en su momento me sirvió mucho y quiero leeros una pequeña cita de él. El juego, es decir, ese juego que estamos construyendo cada vez, cada concierto es un juego con reglas, cada nuevo número de circo y también cada obra de teatro es un nuevo juego que se propone al público y el público va a ver cómo se desarrolla ese juego en directo. Pues como decía, Daute dice, el juego tiene su propia realidad. Es un mundo paralelo, un mundo en sí mismo, infinito y cerrado al mismo tiempo. Infinito porque sus variantes y posibilidades están regidas por el azar. Y cerrado porque ese infinito no traspasa nunca los límites del juego. Es decir, y esto para mí es importante dentro de como dramaturgia. Una de las cosas que creo que la dramaturgia debe hacer es ser consciente de las reglas del juego que ha planteado. Porque si es consciente de las reglas del juego que ha planteado, puede seguirlas. Y como planteaba Daute en este artículo de Juego y Compromiso, es el compromiso a esas reglas lo que va a desarrollar y llevar hasta sus últimas consecuencias del juego. Y ese compromiso a esa regla, es una manera de seducir, es la manera de seducir al público. ¿Por qué? Porque el público, cuando conoce las reglas, va intentando adivinar lo que va a ocurrir y sabe que no puede ocurrir algo arbitrario, es decir, que ese mundo, ese juego que se ha construido tiene unas reglas y puede pasar todo, pero dentro de esas reglas. Por tanto, ya está jugando el público a anticipar lo que va a ocurrir o a desear que ocurran unas cosas u otras, y eso ya lo está implicando emocionalmente. Bueno, quiero terminar esta segunda píldora. Como decía, ya en la tercera nos meteremos con lo que yo llamo la máquina aristotélica. Pero antes quiero leeros, para terminar esta segunda entrega, os quiero leer un fragmento de texto de Anne Bogart, de su libro Antes de actuar. Y es un libro que os recomiendo mucho porque me parece muy lúcido, pero además, lo que es al menos tan importante como esa lucidez, es muy inspirador y muy motivador. Da muchas ganas de hacer. Y nuestro trabajo, el trabajo de la escena, como es tan incierto y tan irregular, muchas veces nos lleva al desánimo. Y entonces las cosas que nos motivan y nos animan creo que son muy importantes en nuestro trabajo. Así que, como yo Anne Bogart la tengo como de cabecera, cuando me vengo abajo, la leo, pues os leo un fragmento para que os den ganas. Dice Anne Bogart, no asumas que debes tener ciertas condiciones para dar lo mejor de ti. No esperes a tener el tiempo y el dinero suficientes para conseguir lo que tienes en mente. Trabaja con lo que tienes ahora mismo. Trabaja con la gente que te rodea ahora mismo. No esperes a tener lo que asumes que es lo correcto, un espacio libre de estrés en el que generar la expresión artística. No esperes a tener madurez, entendimiento o sabiduría. Tampoco esperes hasta creer estar seguro de saber lo que haces, ni hasta tener la técnica suficiente. Lo que haces ahora, lo que haces de las circunstancias que te rodean, determinará la calidad y el alcance de tus iniciativas futuras. Y al mismo tiempo, sé paciente, dice Anne Bogart. Claro, y un pequeño comentario al respecto. ¿Qué es lo que ocurre? El espectáculo en vivo, aquel en el que el ejecutante se pone frente a un público para intentar seducirlo, implica mucha fragilidad. Entonces, es muy habitual, esa fragilidad provoca miedo, y entonces es muy habitual que lo que hagamos sea posponer el momento de hacer para no enfrentarnos a esa fragilidad. Y normalmente todas estas cosas que plantean Bogart, el esperar a tener, no, en el momento en que voy a tener un poco más de conocimiento y ya después me pongo a hacer mi pieza o a interpretar lo que sea. Es que estoy pasando una racha difícil o mi casa ahora no. Todo esto son estrategias de dilación. Lo importante al final es comprometerse ahora a empezar a hacer, con las fuerzas que se tenga y como se pueda, pero hacer. Y con esto termino esta segunda píldora ahora sí.